Cuando estamos hablando de la herencia entre clases, es muy importante conocer el comportamiento de los constructores de las clases implicadas. Vamos a ver. Toda clase, cuando se define un constructor dentro de ella, implícitamente incluye dentro del código de ese constructor, como primera línea además de ese constructor, una llamada al constructor sin parámetros de la superclase. Es decir, sería la instrucción que ves aquí, super punto y coma. Esa instrucción, pues lo que hace es llamar al constructor sin parámetros de la superclase. Por ejemplo, si yo creo una clase con un constructor con parámetros, sin parámetros, da lo mismo, donde defino ahí un código de lo que tiene que hacer ese constructor, pues tienes que saber que esto equivale al mismo código que yo he definido, pero con la llamada a super dentro del constructor que acabo de definir. Es una llamada que, digamos, una instrucción que incluye el compilador, cuando compila nuestra clase, y que lo que hace es llamar al constructor sin parámetros de la superclase. En este caso, como sabes, clase 1, pues al no heredar explícitamente ninguna clase, estaría heredando object. Por lo tanto, esta instrucción super paréntesis paréntesis estaría llamando al constructor sin parámetros de object. Pero si yo he creado una clase que hereda explícitamente a otra clase, pues estaría llamando al constructor sin parámetros de esa otra clase, ¿vale? Siempre de la clase directamente a la que hereda. ¿Qué ocurre si la superclase no dispone de un constructor sin parámetros? Pues que se va a producir un error de compilación en la definición de mi clase. Hay veces que uno crea una clase que está heredando otra clase, define su constructor y de repente ve que el compilador le da errores y dice, pero si no he hecho nada malo. Y es porque a lo mejor el constructor de la superclase no tiene constructor sin parámetros. Entonces, claro, aunque nosotros no hemos metido la instrucción super paréntesis paréntesis, pero ahí está. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta clase 1, con su constructor sin parámetros, bueno, que tiene ahí unas instrucciones. Pues aquí, aunque nosotros no lo vemos, tenemos una llamada constructor sin parámetros de object. Si definimos una clase que hereda esta con su propio constructor, pues aquí tenemos también una llamada a este constructor sin parámetros, ¿vale? En esta otra clase, pues lo mismo, tenemos su propio constructor, pues este tiene aquí la llamada super paréntesis paréntesis al constructor de su clase inmediatamente superior a este. De modo que, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, pues creo en otro lugar un objeto de la clase 3? Pues que se llama este constructor, a su constructor sin parámetros. Pero aquí tenemos una llamada super al de la superclase, que a su vez contiene una llamada super al de su superclase, que a su vez contiene una llamada super de object. El constructor sin parámetros de object no hace nada, por lo tanto, después de ejecutarse ese constructor, se ejecutaría el de clase 1, C1, después el de clase 2, es decir, se van ejecutando en orden inverso, desde la clase superior hasta la inferior. Esto es lo que nos aparecería en este caso si tuviéramos esta jerarquía de clases al crear un objeto clase 3. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ves? Tenemos una clase 1 con un constructor sin parámetros, tenemos una clase 2 que hereda clase 1 y que no tiene ningún constructor. ¿Qué significa eso? Pues que va a tener el constructor por defecto. ¿Y el constructor por defecto qué hace? Pues aunque nosotros no dijimos en su momento que no tiene nada, ningún código, pero bueno, realmente el compilador sí que mete un código, que es la llamada al constructor sin parámetros de la superclase. Eso es implícito. Entonces aquí, aunque no lo vemos, tenemos un constructor sin parámetros con una llamada al constructor sin parámetros de la superclase. Y claro, si luego tenemos una tercera clase que era clase 2, pues igual sí también tendría la llamada al constructor sin parámetros de clase 2, que sería pues el constructor por defecto. Es decir, en este caso, si creamos un objeto de clase 3, aquí tenemos un pequeño error, vamos a ver, voy a arreglarlo ahora mismo, sería, si creamos un objeto de clase 3, ¿vale? No de clase 2, pues lo que tendríamos es primero llamada al constructor sin parámetros de clase 2, de ahí con llamada al constructor sin parámetros de clase 1, aquí ya no hay más, bueno, super, que no hace nada, entonces se imprimiría C1 y después se imprimiría C3. De C2 no se imprime nada porque no hay constructor, vamos, está el constructor por defecto que no hace nada, no tiene ningún código. Y por último, este otro ejemplo, fíjate, aquí tenemos una clase que tiene un constructor con parámetro. ¿Hay un constructor por defecto? ¿Creará un constructor por defecto el compilador dentro de clase 1? No, porque ya hemos definido nosotros uno explícito.
Bien, pues luego tenemos una clase que hereda esta clase, con su propio constructor. Bueno, pues aquí no hace falta ni hacer creación de objetos de clase 2 ni nada, ya directamente esto nos va a dar un error de compilación en clase 2. ¿Por qué? Porque al crear nosotros este constructor y no poner nada específicamente, pues automáticamente el compilador tiene el super paréntesis paréntesis, es decir, llamada al constructor sin parámetros de clase 1. ¿Hay constructor sin parámetros en clase 1? No. Por lo tanto, tendremos un error de compilación en la clase 2, ¿vale? Bueno, y entonces, claro, ¿qué pasa si efectivamente la superclase no tiene un constructor sin parámetros? Pero bueno, eso significa que ya no voy a poder crear una subclase que la herede, porque siempre va a haber la llamada al constructor sin parámetros, que no existe en este caso. Pues podemos, si queremos, llamar explícitamente a un constructor de la superclase que no sea el sin parámetros, es decir, llamar a un constructor con parámetros. ¿Cómo? Pues utilizando explícitamente la palabra super. Fíjate, en este caso, de la clase de la transparencia anterior, que tenía un error de compilación, porque no había constructor sin parámetros en clase 1, pues podremos utilizar, como ves aquí, la instrucción super para llamar al constructor, en este caso con parámetros, al entero de la superclase. Es decir, pues desde clase 2 recibimos un entero y cogemos ese mismo entero, fíjate, super, y entre paréntesis el entero, esto estaría llamando, ya sería una llamada explícitamente a dicho constructor. Por lo tanto, esto sí compilaría perfectamente. Muy importante que tengas en cuenta que esta llamada al constructor de la superclase debe ser la primera línea, ¿vale? La primera línea, es decir, si intercambiamos el orden de estas dos instrucciones, ya tendríamos un error de compilación aquí en clase 2. Bueno, aquí tienes otro ejemplo, también muy interesante. Fíjate que aquí tenemos, pues bueno, lo mismo que aquí, es decir, la clase 2 que hereda clase 1 con la llamada al constructor con parámetro, en este caso de clase 1. Y luego tenemos otro constructor, ¿vale? Pues que dentro de la misma clase, en este caso, sin parámetros. Y yo quiero desde este constructor llamar a este, ya sabemos que se puede utilizar la palabra this, ¿vale? Entonces, en este caso, si utilizas this, no tienes que utilizar super, es decir, utilizas this o utilizas super. Aquí no se va a utilizar o no se va a aparecer la llamada al constructor sin parámetros de la superclase super paréntesis paréntesis. Si ya estoy utilizando this para llamar a otro de mis constructores, de mi propia clase, el compilador no me va a añadir super. No puede haber super y this en el mismo constructor. Eso se generaría un error de compilación. Porque además, esa llamada al constructor de la propia clase debe ser la primera línea. Como la llamada al constructor de la superclase también debe ser la primera línea, obviamente las dos no pueden estar. Entonces, si queremos llamar a un constructor de nuestra propia clase, utilizamos this. Y ahí ya el compilador no nos va a meter el super paréntesis paréntesis, ¿vale? Si tenemos otro constructor dentro de la propia clase y queremos llamar al constructor de la superclase, en este caso con parámetros, pues utilizaríamos super. Ahí no podríamos también utilizar this, como he comentado antes, porque para llamar además al constructor este sin parámetros de la propia clase, o llamas al constructor de la superclase o llamas a un constructor de la propia clase. No puedes hacer las dos cosas, porque tanto la llamada al constructor de la superclase como el de la propia clase deben ser la primera instrucción. Por lo tanto, aquí al colocarla ese this en segundo lugar, esto generaría un error de compilación. Bien, pues has visto cómo es el comportamiento de los constructores en la herencia, que hay que tener mucho cuidado con ellos y con el constructor por defecto, cuando se crea, cuando no se crea, ante las posibles preguntas de examen.